función que genera un término y aquí tengo que poner cuántos términos quiero y aquí me va a mostrar el enésimo término de una serie. Y aquí abajo en el edit 3 vamos a mostrar el tiempo que tarda ese algoritmo, pero es el tiempo reloj. ¿Cuánto tiempo reloj tarda ese algoritmo en hacer esa función o su trabajo? La función es la función de Fibonacci. Este es el algoritmo que devuelve el enésimo término de esa serie. Y luego más adelante vamos a analizar las características de este algoritmo. El primero y el segundo término de la serie de Fibonacci son 1, entonces el primero, los dos primeros casos base, no estoy poniendo el caso que no debería ser base, la precondición, porque ahorita ese no es el objetivo. Sabemos que el enésimo término es la suma de los dos términos anteriores. Entonces se calcula directamente así. Bueno, ahora inicialmente vamos a ejecutar ese algoritmo. Como dije, del edit 1 vamos a sacar el enésimo término, el valor n, y en el edit 2 vamos a pegar. Entonces necesitamos un par de variables, n por un lado, y el término por el otro lado. N lo vamos a sacar del edit 1. Vamos a llamar a la función de Fibonacci que nos devuelva el enésimo término de esa serie. Y antes de llamar vamos a averiguar qué hora es en el reloj de la computadora y después de llamarlo también vamos a averiguar qué hora es, el antes y el después. Sabiendo qué hora era antes, qué hora era después, el tiempo transcurrido es la diferencia de esos dos tiempos, ¿no? El tiempo 2 menos tiempo 1 es el tiempo transcurrido. ¿Cuánto tiempo transcurrió en la llamada a la función de Fibonacci? Y aquí luego en el edit 2 mostraremos el enésimo término de Fibonacci y en el edit 3 mostraremos el tiempo transcurrido. Y el tiempo transcurrido lo podemos averiguar en horas, minutos, segundos y milisegundos. Pero vamos a mostrar solamente minutos, segundos y milisegundos transcurridos. ¿Cuánto ha tardado en minutos, en segundos y en milisegundos? Porque no vamos a estar esperando una hora para ver qué tarda una hora. Y lo probamos, ¿no? Primero hay que verificar si el algoritmo funciona. Entonces el primer término el segundo término también debe ser 1. Esos son casos base. El tercero es 2. El cuarto debiera ser 3. El quinto debiera ser 5 y el sexto y así, ¿no? Por lo menos unos 10 términos probamos para ver que funciona. 9.
y el décimo término. Bueno, el algoritmo está probado que funciona, ¿cierto? El algoritmo está probado que funciona. Ahora, dentro de lo que acabamos de probar, por un lado que está funcionando, este es para que ahorita estamos mirando el resultado. Después lo que aparezca ya no importa, sabemos que el resultado está bien. Lo que nos está interesando ahora es cuánto tarda. Entonces, por lo que estamos viendo ahorita, hallar los primeros 10 términos no nos ha tomado ni siquiera un milisegundo, menos de un milisegundo es lo que ha tardado. Recuerden que estamos mostrando minutos, segundos y milisegundos. Y eso se entiende porque la computadora es capaz de ejecutar unos de 2 a 3 millones de instrucciones por segundo. Millones de instrucciones. Y para hallar el décimo término, pues no llegamos ni a 1000 instrucciones, por lo tanto no tarda ni siquiera un milisegundo. Si nos mostrara nanosegundos ya sería otra cosa, ¿no? Eso ya, ahí sí se notaría. Pero, como dijimos ahorita, vamos a ir poniendo cantidades, lo que nos interesa es el tiempo. El tiempo está en función de la cantidad. Eso es lo que, lo que yo quiero que no se olviden. El tiempo se mide con respecto a la cantidad de lo que está procesando. Entonces, vamos a ver cuánto tarda en encontrar el término número 15. Recuerden que para hallar el 15 necesita generar los 14 términos anteriores. Entonces, el término 15, ya no vamos a ver resultados. Suponemos que está bien, hemos verificado los primeros 10, entonces lo que nos interesa es mirar cuánto tarda. Entonces, para 15 sigue tardando 0 milisegundos. Para hallar los primeros 20 términos sigue tardando 0. Para hallar 30, ahora sí. Para hallar, fíjense, el término número 30 ya se tardó un tiempito, se ha tardado 4 milisegundos. Para hallar el término 30 ya se tardó 4 milisegundos. Algunos nanosegundos más, seguro, ¿no? Pero por lo menos hasta los mili ya van 4 milisegundos. Sigue siendo muy poco, ¿no? 4 milisegundos. Para hallar el término 35 ya se tardó 43 milisegundos. Miren, aquí viene la clave, porque para hallar 30, el término 30 se tardó 4 milisegundos, pero para hallar el término 35 ya se tardó 43. Es como 10 veces más. O sea, solo intentó encontrar 5 términos más que hace rato, pero ya se tardó 10 veces más el tiempo anterior. Entonces, eso ya nos debería ir indicando algo. O sea, no tenemos que mirar los numeritos, salió un numerito y soy feliz, no. ¿Qué significa ese numerito que ha salido? Como dije, para 30 tardó solo 4 milisegundos y para el término 35 ya tardó 43, 10 veces más de lo que tardó con 30. Estamos pidiéndole 5 términos más, ya calculó 30, ¿no es cierto? Para 30 es un número mucho más grande que 5. Para 30 tardó 4 y para 35 ha tardado 43. Más de 10 veces, casi 11 veces el tiempo de 30. O sea, con 5 más ha tardado 10 veces el término 30. Entonces, sigamos, aumentémosle 5 más, lleguemos a 40. Bajo ese criterio, 10 veces más, y esto debería ser con 400 y algo, ¿no? Más o menos algo así. ¿Ve? Ha tardado 10 veces más de 10 veces, ¿no? De 43 milisegundos a 453 milisegundos. Más de 10 veces. 11 veces más o menos el tiempo anterior. 11 veces. O sea que si le pongo 45, 10 veces más, ya sería 4000 milisegundos, o sea, ya estaríamos hablando alrededor de 4 a 5 segundos ya. Si son 10 veces, ¿no? Y es mucho más que eso. Con 45 se ha tardado 6 segundos.
6 segundos y 220 milisegundos es lo que ha tardado en encontrar el término 45. Y 0 segundos era lo que se había tardado con 40. O sea que para hallar esos 5 términos está tardando como 15 veces más el término hallar el anterior. Ahora veamos qué pasa si le aumento un solo número, de 45 a 46. ¿Cuánto tiempo tarda? Le estoy aumentando, si quieren, un dato más. Con un dato más, ¿cuánto aumenta el tiempo? Ya le di clic hace rato por si acaso, ¿no? No, estamos esperando el resultado. Fíjense, con 45 se tardó 6 segundos y con 46 se ha tardado 10 segundos. Se le aumentamos a n solo 1 y el tiempo se ha aumentado casi, se tardó lo de antes que eran 6 más 4. 4 segundos más por un solo dato. Le aumento un dato y está tardando casi la mitad, ¿no? del tiempo anterior. O sea, con un solo dato de aumento está tardando la mitad del tiempo. Es decir, para 45 tardó un tiempo, ¿no es cierto? Para 46 está tardando ese tiempo más la mitad de ese tiempo prácticamente. Prácticamente más la mitad. Veamos qué ocurre con 47. Si seguimos ese patrón, esto debería tardar alrededor de 15 segundos. Entre 15 y 16 segundos. Veamos. Eh, 18 más bien, ¿no? De 10 segundos, que era con 46, y el tiempo se fue a 18 segundos. Entonces, el sábado era facilito, le hubiera dicho, póngale a n 60 y cuando salga el resultado le pongo su 100. Ahí hubiera sido interesante, ¿no es cierto? Vamos a seguir aumentándole 1. Si con 47 tardó 18 segundos, con 48, ¿cuánto tardará? Si es más o menos más la mitad, 18 más 6, 24. Unos 25 segundos va a tardar más o menos. Vamos a ver qué es. Y eso, ¿ves? 25 y a 29 segundos. O sea que no es más la mitad, es más de la mitad. Más de la mitad. Ese es el tiempo que se espera en el semáforo, por ejemplo. Si le da rojo hasta que le vuelva a dar verde es más o menos 30 segundos. Y parece largo, ¿no es cierto? Si está esperando parece largo. Si usted es el que está cruzando, parece corto. Esa es la relatividad del tiempo. Entonces, si seguimos probando con 49, según el criterio, esto debería 30 más 15, 45 segundos, unos 50 segundos, casi un minuto es lo que va a tardar. Con 49 va a tardar casi un minuto. Por eso les decía, si yo les ponía 55 o 60 para que carguen ese vectorcito, si su algoritmo tarda 30 segundos y como está esperando que salga, de seguro le va a estar dando clic, 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 clic un montón de veces al botoncito. Y por último va a pensar que se colgó el algoritmo. Y no se colgó. Es solo que va a tardar aproximadamente un minuto en calcular el término 49. Un minuto va a tardar más o menos.
¿Ve? 47 segundos para hallar el término 49. Y si quiero hacer un algoritmo para cargar un vector y estoy llamando a esta función, va a tardar la sumatoria de todos los tiempos anteriores más este tiempo. O sea que para cargar el 49 se va a tardar unos 5 minutos por lo menos. O sea que si quisiéramos que cargue 50 términos, un vector con 50 términos de Fibonacci, va a tardar más de 10 minutos. Eso se los aseguro. Pueden probarlo, ¿no es cierto? Es fácil eso, solo hay que probarlo. En términos 50, si seguimos con el plan, a ver, 50 más 25 tardaría 75 segundos, 80, más o menos 80. Eso significa 1 minuto y 20 segundos. Para generar solo el término 50, 1 minuto y 20. Y si queremos que genere los primeros 50, ahí sí está grave la cosa. Más de 10 minutos. Pero estamos esperando, ¿no? el resultado. Como ya le di clic hace rato y no se ha colgado esto, por si acaso. Simplemente está tardando lo que tiene que tardar. Aproximadamente 1 minuto 20. Ya estaría en el rango de 1 minuto y por aquí más o menos 20. Ya en milisegundos no le prestamos atención, ¿no es cierto? Exactamente, ¿ves? Entonces, cuando uno ya aprende a calcular el tiempo, entonces uno puede tener la capacidad de proyectar. Es decir, antes de correr el algoritmo, uno ya sabe, o más o menos sabe, cuánto va a tardar. Y si uno sabe cuánto va a tardar, ya uno puede tomar decisiones para la ejecución de algunos algoritmos, ¿no? Y es por eso que hay en una institución, hay cierta clase de algoritmos, sabiendo lo que tarda y sabiendo los datos que está utilizando, entonces esos algoritmos los hacen correr, por ejemplo, en la noche. La universidad tiene un algoritmo que se llama cálculo de material, que consiste en determinar qué materia le toca a cada alumno inscribir en función, en primer lugar, de qué materias ha aprobado, ¿no? Lo único que tiene que hacer el algoritmo es mirar por cada estudiante, por cada uno, el plan de estudios de su carrera e ir marcando qué materias ya tiene aprobadas según el plan, ¿no es cierto?, del primer semestre yendo hacia arriba, y luego empieza con los que no tiene marcado como aprobado. Y ese que tiene marcado como no aprobado, por cada uno de esos tiene que verificar las materias prerequisitos, qué prerequisitos tiene y si esos prerequisitos están aprobados. Y ahí necesita hacer un algoritmo recursivo por si acaso. De ese alumno, para esa materia, verificar prerequisitos. Suponiendo que los tiene aprobados, entonces pasa al siguiente y ahí verificar prerequisitos por la... Y eso es en la segunda parte, ¿no? Ya en la tercera parte, vuelve a verificar las materias que no había seleccionado en la segunda parte, ¿no? Las siguientes materias del plan de estudio. Y ahí tiene que verificar si esa materia tiene aprobados los prerequisitos. Obviamente no los va a tener en la tercera parte, porque los que ya tenían aprobados los prerequisitos ya generó una lista con eso. Y va a generar otra lista con las siguientes materias del plan de estudios y va a verificar si la materia en cuestión, si no tiene aprobado todos los prerequisitos, va a verificar si para esa materia cuántos prerequisitos tiene aprobados, digamos. 2,
o si le falta 3, o si le falta 4, si le falta 1, si le falta 0, digamos, ¿no? De la siguiente materia. Y ahí es donde tiene que calcular en la tercera etapa los levantamientos, ¿no? Claro que esas materias están condicionadas a que tenga escrita la otra materia que es prerequisito que todavía le falta. Entonces, eso es largo, solo para un estudiante son hartas cosas que tiene que verificar. Y ahora el algoritmo tiene que correr para 80.000 estudiantes. 80.000 haciendo la misma verificación de toda la base de datos por cada uno de los estudiantes. Ese es un algoritmo que va a tardar bastante tiempo. Y por esa razón ese algoritmo se tiene que ejecutar el cálculo de material en la noche antes de que comience las inscripciones. Al día siguiente, cuando ya comiencen las inscripciones, ya está precalculado, o sea, ya está trabajando con la lista de materias que puede tomar. Las que no, ya definitivamente ni le aparecen ahí. Entonces, en la vida real hay hartos algoritmos que tienen un tiempo. Mientras hablamos de eso, le voy a poner aquí, por ejemplo, 51, que eso esperamos que tarde, a ver, 80 más la mitad, 8 y 4, 12, son 2 minutos. 2 minutos, entre 2 minutos 10, 2 minutos 20 es lo que va a tardar esto. Bueno, ya le di clic. Como sabemos que va a tardar aproximadamente 2 minutos, entonces hay zona. Les decía, en la vida real hay hartos algoritmos, ojalá fueran poquitos, algoritmos que por su naturaleza de trabajo tienen que tardar bastante tiempo, van a tardar. El cálculo de material por cada estudiante va a tardar. Imagínense que tarde 1 minuto por estudiante. Entonces son 80.000 estudiantes, aunque dice que la universidad tiene 100.000. Pongámosle 100.000 de una vez, pues no debe haber más entonces. 100.000 eran hace 5 años, ahora deben ser más. 1 minuto por estudiante, si son 100.000, son 100.000 minutos. ¿Y cuántos son 100.000 minutos? 100.000 minutos son varias horas. Saquemos las cuentas. Entonces, ese algoritmo tardaba bastante. En su momento, ese algoritmo se lo hacía, se calculaba nada de material y dejaban que el estudiante elija materia, ¿no? El estudiante consciente elegía solamente las que él sabía que le tocaba inscribir. Alguno que no miraba ni siquiera su plan de estudios, como el de entre ustedes debe haber, por estadística, por lo menos unos 10 que no tienen ni idea de cuál es el plan de estudio. Entonces puede estar inscribiendo introducción a la informática porque está en la lista y la ponen ahí a inscribirse de nuevo. Y lo digo porque me ha tocado un estudiante que quería inscribir introducción cuando ya la tenía aprobada y discutía, todavía es mi derecho a inscribirla y no sé qué y no sé cuánto. Casi me trae un abogado todavía para que le inscriba la materia de introducción y ahí le tocaba repetir programación 2, digamos. Entonces, por eso ha empezado a hacer unos cambios. Y el siguiente cambio fue porque nos faltó uno. A ver, yo fui a 5 materias este semestre, me aplacé en 4, ahí está. Justo lo que dije, ¿no? 2 minutos y 10, entre 2 minutos 10, 2 minutos 11. Y esto ha sido todo a logímetro, ni siquiera hemos hecho una función de tiempo, aplicar la fórmula y para predecir, ¿no es cierto? Simplemente con la observación de los datos, porque eso es lo que hacemos en las tablas. Anotamos datos y en base a la observación de esos datos sabemos proyectar. Claro que hacemos proyecciones exactas ahí, ¿no es cierto? Y aquí que no hemos anotado nada, todo está en la cabeza, hemos sacado unas deducciones y sabemos más o menos cuánto tarda. Y ya para esto ya está tardando 2 minutos. Entonces saquen sus cuentas cuánto va a ser para 60 términos y si hay que cargar uno por uno, peor todavía. Pero bueno, como les comentaba, algunos vivos que decían, yo fui a 5 materias este semestre, al otro semestre me tocan las siguientes 5, aprobado o no aprobado, intentaba inscribir las otras 5. Y ahí es donde el sistema se tuvo que rehacer, porque al final al usuario no hay que creerle. El usuario va a poner lo que se le ocurre
y siempre el usuario está intentando saltarse, digamos. Ahorita, para protegerse de estupideces del usuario, el programador tiene que hacer muchas validaciones y tiene que hacer muchas cosas. Y ese usuario cada vez se pone más vivo y trata de romper al sistema. Cuando le pone un dato que sabe que no debería ponerle, luego dice, la máquina me aceptó. O sea que si la máquina le aceptó, está bien. Él sabe que está haciendo mal, pero si la máquina lo aceptó, eso es admitible, digamos. Es como dijera, no sé, como si alguien muere, digamos, ¿no? Por un balazo, y el asesino dijera, yo apreté el gatillo y yo no lo quería matar, pero apretó el gatillo, pero yo no lo quería matar. Yo solo quería dejarlo adolorido, más o menos, ¿no? Algo así. Pero le apuntó a la cabeza. Sí, pero yo quería que le duela la cabeza, no quería que se muera, más o menos. Con ese tipo de cosas van a lidiar ustedes en su trabajo. Nosotros somos la última muralla de defensa de la institución en la que estemos trabajando, y todos los demás, comenzando con los abogados, van a intentar romper ese muro. Esa es nuestra gloriosa vida. Y dentro de eso está el tiempo. Fíjense que este algoritmo le pidió el término 51 y tardó 2 minutos, y va a tardar 3 minutos y medio si le pidió el término 52. Y si le pide el término 53, ya va a tardar 3, 4 minutos, alrededor de 5 minutos. Y para el término 54 va a tardar alrededor de 7, y para el término 55 va a tardar más de 10 minutos. Más de 10 minutos. Vamos viendo que el tiempo va aumentando cada vez más. Fíjense, ya le estoy hablando de aumentar un solo dato y que el tiempo va a aumentar en minutos. Hace rato estábamos en milisegundos, ¿no es cierto? Estábamos por acá. Y si le aumentaba un dato, aumentaba en milisegundos nomás. Y le aumentábamos un solo dato. Pero fuimos aumentando hasta llegar a los segundos. Y le aumentábamos un datito más y aumentaba el tiempo en segundos. Ya empezamos a dejar de prestarle atención a los mili. Y ahora le estamos dejando de prestar atención a los segundos y a los mili, y nos estamos concentrando en los minutos. Y si seguimos así, aumentándole de uno en uno, vamos a dejar de prestarle atención a los segundos y nos vamos a concentrar en las horas. ¿Cuántas horas va a tardar? Después vamos a dejar de concentrarnos en las horas y vamos a tener que pensar en días. Vamos a dejar de concentrarnos en los días y ni siquiera llegamos a 100. Antes de llegar a 100, al término 100, aumentándole de uno en uno, vamos a estar preocupándonos en siglos. ¿Cuántos siglos va a tardar en hacer? Siglos. Entonces significa que este es un algoritmo muy, 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 muy lento. Un algoritmo muy, muy lento. Ahora, ¿por qué se llama exponencial? Porque esta categoría de algoritmos, el tiempo que tarda, por ejemplo, Fibonacci para n, para hallar el término n, está en este rango. A ver si me sale el librito. No, ese no era. Aquí está. 2 elevado a la n. Por eso se llama exponencial, porque el valor de la cantidad está como exponente esta vez. Aunque este algoritmo en particular no tarda exactamente 2 a la n, solo que está en la categoría de los exponenciales, que es 2 a la n. En realidad esto tarda aproximadamente 1.7 elevado a la n, que es casi el doble. Obviamente es menos del doble,
pero igual la base es más de 1. Mientras sea más de 1, elevado a un exponente va a ser un número bastante grande, ¿no? Bastante grande. Y así es como está tardando este algoritmo. Es exponencial. Y exponencial equivale a que va a tardar hartísimo. Recuerden, hemos probado solamente hasta el 51. No hemos llegado ni siquiera al 60. Porque si le pongo 60, hoy día no termina. No termina con 60. El día de hoy no va a terminar de ejecutarse este algoritmo. Y si quieren probar otros algoritmos también, pueden usar esta técnica. Averiguar cuál es la hora del reloj de la máquina antes y después de llamar a la función. No he puesto el str2in de acá porque lo pude haber hecho en una sola línea, ¿no? El edit 2 igual al pivot del str2in, del edit 1, todo pudo haberlo puesto aquí. Pero no, porque obviamente hacer str2in y sacar del edit toma un tiempo, y lo mismo convertir eso a número o a texto y luego ponerlo en el edit 2 toma otro tiempo. Entonces no hemos querido mezclar los tiempos de los otros algoritmos que pueden estar por ahí, sino que sea solamente de la llamada a la función únicamente, ¿no? Que ahí solo hace ese cálculo. Y como esto solo me da la hora, entonces la diferencia de esas 2 horas es lo que me da el tiempo transcurrido. Y hemos tratado de mostrar hora, minuto, segundo, milisegundo. La hora no, y hemos mostrado solamente esos 3 datos. Y así se puede averiguar cuánto tarda un algoritmo. Y como ven, esta clase de algoritmos son súper lentos, y en la vida real hay hartos algoritmos que tienen esta categoría de lentitud. Entre esos, este algoritmo de Fibonacci, así como está escrito ahora, es súper lento, es lento, es exponencialmente lento, y con esta clase de algoritmos que tardan harto, hay un problema con respecto al usuario. El usuario, cuando lo está ejecutando, pueden probar ustedes, hagan correr el término 55 y denle run. Como usuario se desespera, como no ve que esté pasando nada, él le empieza a dar más clic otra vez, y eso es más grave porque le está pidiendo que vuelva a calcular y que vuelva a calcular cuando reaccione. Y ahí incluso algunos piensan, algunos usuarios, que se colgó la máquina. Y no se colgó, solo que está tardando más de lo que él esperaba que tarde. Cualquiera va a esperar que este algoritmo tarde nada, digamos, ¿no? En ejecutarse. Pero tarda. Y aquí está la prueba de que el tiempo está en función de la cantidad, ¿no es cierto? Le aumento la cantidad, tarda más, le disminuyo la cantidad, tarda menos. El tiempo está en función de la cantidad. Entonces, decía, en la vida real hay montones de algoritmos que tardan bastante tiempo. Algunos son exponenciales y otros son nomás lentos. No tanto como los exponenciales, es decir, no va a tardar años en terminar su trabajo, pues va a terminar hoy día, pero se va a tardar un buen tiempo. Y es por eso que el programador debe pensar qué va a hacer para que ese usuario, en primer lugar, sepa que el algoritmo no se colgó. Ese usuario tiene que saber que ese algoritmo está tardando tiempo. Y si el usuario no se entera de alguna forma que ese algoritmo va a tardar y que él debe esperar, entonces ese usuario va a empezar a hacer cosas raras como picarle y darle clic, 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 o no sé, en el caso de alguno de ustedes, si lo hace correr este FIO con 5560, le va a dar al botoncito de resetear, ¿no es cierto? Ahí le va a dar, ¿no es cierto? Y bueno, aunque ya muchos han creado esa mala costumbre de darle ahí, lo van a querer aplicar. Pero recuerden, no, una cosa es que se haya colgado y otra cosa es que esté demorando. En el caso de los algoritmos recursivos nunca se cuelgan. Abortan antes de colgarse. Entonces, solo en los iterativos se pueden colgar, los recursivos no. Los recursivos van a abortar antes de colgarse, pero nunca se cuelgan. O sea que si están corriendo un algoritmo recursivo y
y parece que está colgado, entonces no se tiene la suficiente paciencia, digamos, ¿no? Él va a abortar antes, mucho más antes todavía, de que note incluso de que está colgado. Ahora, decía yo, ¿qué hacemos ante esas circunstancias de algoritmos? Primero, el programador tiene que saber que el algoritmo tarda. Porque si el programador no tiene idea de que va a tardar tiempo su algoritmo, lo va a hacer como ¿no es cierto? Va a correr y va a como que a colgarse el programa. El usuario no puede hacer nada con ese programa, con cualquier otro programa así, porque Windows es multitarea, permite ejecutar varios programas al mismo tiempo. Uno de ellos puede estar colgado, el resto está disponible. Entonces, va a estar así la cosa. O sea, ese usuario va a estar loco, va a estar reseteando, lo va a apagar la computadora, va a hacer un montón de cosas porque no tiene idea. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo sencillito como para que ustedes vean qué es lo que hace el programador cuando sabe que el algoritmo tarda. Por ejemplo, tengo aquí una carpeta que es muy pesada. Ahora, ¿dónde están? Aquí. Esta es una carpeta muy pesada. Entonces, voy a hacer esto. Voy a seleccionar 3. Sí, con 3 es suficiente, yo creo. Le voy a dar, miren, control C, 3 archivitos voy a copiar. Me voy a inventar una carpeta por aquí. Nuevo, carpeta. Se va a llamar borrar. Una carpeta que después tengo que borrar. Y aquí le voy a dar pegar. Este es un algoritmo como de los que vamos a hacer en la unidad número 3. Tengo 3 archivos seleccionados, los voy a copiar aquí. Control V. Y pesan tanto esos archivos que aquí me está diciendo algo de información. Si le doy a más detalles, me dice a qué velocidad está copiando esos archivos. Pero para que no le siga dando más control V, control V, control V, porque te está tardando, aquí me dice más o menos cuánto falta. Entonces, el algoritmo me está diciendo cuánto tarda, cuánto debo esperar todavía. Porque si no me muestra nada, si no, yo como usuario no me muestra nada y no veo que esté pasando algo en la pantalla, le voy a seguir dando control V, control V, control V, ¿no es cierto? Y más bien ha sido rápido. ¿Por qué está siendo tan rápido? Ah, ya me acordé. Sí. Esto debería tardar una media hora por lo menos. Es solo que, no, pues ya estoy trabajando en disco sólido. Si esto fuera disco duro, tardaría, no lo que tardó ahorita, tardaría 20 veces más lo que tardó ahorita. No ha tardado ni un minuto. No ha tardado ni un minuto, pero podría, si ustedes hacen la prueba y tienen disco duro, si tienen disco duro, hagan prueba. Estoy copiando archivos de cuánto, de 1, de 4, en total 4, 5, 6, 7, eran aproximadamente 8 gigas de información que estoy copiando, que ha tardado menos de un minuto, pero un disco de estado sólido. Si esto fuera disco duro, yo les aseguro que estuviera tardado aproximadamente de 30 minutos a 1 hora. De 30 minutos a 1 hora es lo que habría tardado en copiar. Y lo mejor, lo que yo sí quería que notaran es lo que acaban de ver. Cuando le damos a copiar archivos, cuando va a tardar harto, nos muestra el tiempo que ahí dice tiempo permanente, tiempo restante, tiempo remaining, ¿no es cierto? Tiempo restante. Eso es lo que tiene que hacer un programa cuando sabe que va a tardar. Si el programa sabe que va a tardar tiempo, más de 2 segundos, 3, algo que el usuario va a notar, entonces tiene que hacer algo. En nuestro caso nos muestra ahí unos dibujitos, ¿no es cierto? Nos muestra unos dibujitos, vamos a probar con estos otros, a ver cuánto va a tardar.
más le vamos a poner. A ver, ¿cuánto va a tardar en copiar eso? ¿Dónde está? Borrar. Solo para que veamos el proceso. Esto de acá. La velocidad es súper alta, pero vean ahora cuánto va a tardar. 1 minuto 30 segundos. Y eso fue el arranque, ¿no? Incluso me está mostrando a qué velocidad está copiando. Al comienzo copió a alta velocidad y ahora está empezando a copiar a baja velocidad. Y eso es relativo, ¿no? De 6 minutos, esto estoy seguro que va a bajar a 1 minuto 15 y es relativo. Entonces, en la computadora están ocurriendo cosas, fíjense, no está copiando a una velocidad constante. La velocidad a la que copia es variable. Y eso lo sé porque me está mostrando un gráfico. Incluso el algoritmo no solamente me está diciendo cuánto va a tardar, sino que también, o aquí, digamos, ¿no? Me muestra esta barrita para, ya se tarda, más va a tardar, más o menos poquito, digamos. O más detalles y me muestra más cositas, como para que el usuario se distraiga y vea que está tardando. Repito, si esto lo hacen con un disco duro, esto de ahorita estarían esperando 1 hora a que termine de copiar. 1 hora. Lo interesante es que copiar tarda harto y luego borrar, y esto para que le presten atención a la unidad número 3, fíjense, yo le doy a borrar y resulta que borrar no tardó casi nada. No tardó casi nada en borrar. Entonces, si el algoritmo para copiar datos tardó harto, ¿por qué borrar tarda prácticamente nada? Eso lo vamos a ver en la unidad número 3. Entonces, el tiempo de ejecución de un algoritmo es importante. Como dije, hay algoritmos lentos por cierta clase de cosas. En este caso, el algoritmo de copiar archivos es un algoritmo súper fácil, por si acaso, no es nada complicado. Lo que sí es tarda tiempo en hacer su trabajo y va a depender del medio de almacenamiento. Si es un disco de estado sólido, y hay varios estados sólidos, ¿no? Si es M2, tardaría 10 veces menos si fuera un disco sólido de tipo M2. Como no es M2, tarda este tiempo que tarda. Y si fuera disco duro, tardaría como 20 veces más de lo que está tardando ahorita. 20 veces más no es poco decir. 20 veces 1 minuto son 20 minutos. 1 minuto aquí con 20 minutos con el otro tipo de disco. Ahora, ¿por qué estamos migrando? Fíjense, ¿por qué yo migré de disco duro a disco sólido por estos tiempos de velocidad? Ha llegado un momento en que encender mi computadora me llegó a tardar 20 minutos en encender, solo en encender hasta que yo la pueda usar la computadora, ¿no? Desde encenderla hasta que se pueda usar. 20 minutos me tardó. Y esos 20 minutos era un retraso. Yo encendía, por decir, a las 7 menos 5 la computadora y si se tarda 20 ya son las 7:15. Y desde ahí hasta que levante un programa, todas esas cosas influyen. Y es por eso que en el tema de electrónica, cuando el software está ya tardando demasiado, la electrónica ha tratado de mejorarlo. Por eso ya están a punto de desaparecer. De hecho, las portátiles que se fabrican ya desde el año pasado ya no vienen con disco duro. Si usted quiere comprar una portátil y le dice que viene con tanto disco duro, esa máquina es antigua. Ya no es de las del año, digamos. Deben ser por ahí tanto de décima generación para atrás, porque los de 11ª, 12ª generación ya no vienen con esa clase de discos. Ahora vienen con estado sólido, y todo esto es debido al tiempo, o sea, el tiempo que tardan los algoritmos en hacer sus cosas. Si tardan demasiado, entonces hay que buscar cómo hacer que tarde menos. ¿Y cómo hacer que tarde menos?
es justo de lo que vamos a ver justo en este momento. Dentro de eso que necesitamos hacer para que tarde menos los algoritmos, uno es cambiar de tecnología. La tecnología de disco magnético es muy lento, ya no se puede hacer más rápido, ya no se puede. Los programas de esta época son programas muy pesados, tienen harto espacio de almacenamiento, requieren de harto espacio, son súper pesados. Por eso es que incluso el sistema operativo es súper pesado. La versión 11 es mucho más pesado y es por eso que no se pueden instalar en máquinas antiguitas. Y para acelerarlo se ha tenido que recurrir al hardware. Ya el procesador no se lo puede acelerar más, pero el hardware sí, en otros mecanismos como el almacenamiento. La memoria RAM sigue siendo mucho más rápida, pero también sigue siendo mucho más cara que el disco sólido y que el disco duro. El disco sólido ha ido bajando de precio tanto. Antes una memoria, por decir, de 100 gigas costaba alrededor de $200, $300. Entonces no valía la pena, digamos, ¿no? En vez de comprarme un disco, me compraba una portátil de medio uso por esa misma plata. Entonces no valía la pena. Pero ahora han bajado tanto de precio que ya no hay mucha diferencia entre disco de estado sólido y disco duro. Y como ya no hay mucha diferencia en precio, entonces ahora podemos obtener la ganancia, que es tiempo. El tiempo es sumamente importante. Entonces, a pesar de que creen que esto de la unidad 2 no es importante, pero les estoy mostrando que Microsoft lo toma muy en cuenta y como Microsoft muchos más. Otras empresas que lo toman en cuenta y es YouTube, por ejemplo, YouTube, si quiero ver una película o un video, ese video, cuando yo lo solicite a YouTube, YouTube me lo va a mostrar el video, pero va a hacer un análisis antes de mostrármelo. Cuando le hagamos el enlace a la página, YouTube va a calcular primero su máquina, qué velocidad de conexión tiene su computadora. Si usted tiene 100 megas de velocidad, 50, 20, 30, primero va a verificar eso en primera instancia. En segunda instancia, ¿en qué cosa lo está reproduciendo? Si es una pantalla de PC, si es una pantalla de dispositivo móvil, o si es una pantalla especial, digamos, ¿no? De 4K, de 8K, en móviles viene de 4, 8K, en portátiles 720p nomás. Claro que si es portátil gamer, entonces ya va a 1044, a 1K, 2K, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas analiza y dependiendo de esos resultados, le va a transferir los datos. Fíjense, él te tiene que transferir datos para que usted lo pueda reproducir de manera fluida el video. Si YouTube le mandara, imagínense que el video está en 8K y se lo manda a 8K y usted su pantalla no da ni para un K siquiera. Está en 720p en el mejor de los casos, digamos. Entonces hay un desperdicio de datos en el transcurso porque le está enviando datos de 8K para reproducir en una pantalla de 720p. Entonces hay un desperdicio del ancho de banda, digamos, ¿no? del Internet. Y por último, su velocidad de conexión está tan lenta. Imagínense que le mande 8K y usted está con 10 megas y en su casa hay 10 personas. Entonces se reduce también, ¿no es cierto? Entonces le va a llegar a 8K, pero va a estar mirando como en discoteca, así todo congelado, ¿no? Por partes, a pedacitos, esperando que esté renderizando. Y eso no es negocio para YouTube. Entonces YouTube tiene que hacer cálculos para saber a qué velocidad le va a transmitir, si le va a transmitir imágenes en 8K cuando su pantalla apenas da 720p. Entonces podría ser que aunque la imagen ellos la tengan en 8K, a través de los cálculos de algoritmia que ellos hacen,
y eso lo están haciendo en línea, en caliente, o sea, esos algoritmos ya están ahí, y ven que por su velocidad y su pantalla y lo que sea, y todo lo demás, le mandan a 144p. Y usted la ve la película no en muy buena calidad de imagen, pero por lo menos está fluido. Si usted lo pone a 240, está medio retardado. Si lo pone a 120, ya empieza a patinar. Entonces, a 144 está fluido. Y la experiencia es mejor fluido que super calidad. Y ese tipo de cosas ya se están haciendo en línea. O sea, el algoritmo, hay algoritmos que saben cuánto tiempo va a tardar la transferencia de datos y la reproducción de esa transferencia, y de acuerdo con eso hacen recálculos a través de fórmulas de matemáticas que ya tienen predefinidos, pero ya el programador tiene que saber eso, no es nomás, yo soy programador, me piden a 8K, le mando 8K, digamos. No, el usuario le pide 8K, pero por todas las cosas que están en el camino, se lo rebaja a 144p y ahí se queda. Entonces, el programador debe saber el tiempo, debe saber que va a tardar mucho, y para esos casos, no para todas las cosas, ¿no? Para algunas cosas. O sea, esas cosas que uno sabe que va a tardar y que calcula y ya tiene a ciencia cierta cuánto va a tardar, entonces se hace incluso diversificación de algoritmos. En el caso de YouTube, lo único que tiene que hacer es recalcular cuántas fotos va a enviarle por segundo, 144p, son 144 fotos por segundo, a qué resolución la va a enviar, baja la resolución, y eso para que la experiencia de la fluidez, es decir, cuánto va y recibe por unidad de tiempo el usuario y que tenga una experiencia fluida. Entonces, eso lo tiene que saber el programador que está haciendo el programa que transfiere datos del almacén que tiene YouTube, en este caso, hasta el usuario final, que es el que va a recibir la imagen. No son los únicos, los desarrolladores de juegos, especialmente ahora que vivimos en un mundo de multiplataforma, un juego que se pueda jugar en PC, que se pueda jugar en PlayStation, que se pueda jugar en el celular, que se pueda jugar en una Mac, en diferentes dispositivos con diferentes sistemas operativos. Entonces, ellos también, estos juegos son en línea, ¿no es cierto? Ahí también tiene que hacer cálculos locales. Este programa tiene que saber calcular para darle una mejor experiencia o no tanta. Cuando le pone en modo automático, le dejan que la computadora haga los cálculos y le haga la transferencia. Es decir, si por ejemplo usted tiene una pantalla de 30, el estándar son de 60 Hz, digamos, ¿no? Si su pantalla es de 30 Hz o 50 o hasta 60, no va a poder jugar Fortnite a 144 Hz, digamos, ¿no es cierto? Tiene nomás que jugar a menos porque su pantalla no aguanta más, no aguanta más fluidez. Ahora, si no tiene un buen procesador gráfico, entonces igual le va a tener que restringir la fluidez de muchas acciones para que el juego siga siendo fluido, aunque la calidad de las imágenes y reacciones sea muy baja, que baje la calidad de las imágenes. Entonces, esos son algoritmos adaptativos en función de la velocidad. O sea, se requiere tener una velocidad más o menos constante de fluidez para el usuario, y para eso tendrá que sacrificar algunos detalles como la frecuencia a la que se envían las imágenes, y la otra, los cálculos y las cosas, porque tiene que calcular, ¿no? Trayectoria de balas, trayectoria, movimiento de personajes, etcétera. Va a tener que reducirse nitidez para que mantenga fluidez. Entonces significa que hay hartos algoritmos, hay un algoritmo que trabaja 60, otro trabaja 70, otro es el que trabaja 80, y cuál algoritmo van a correr dependiendo de los cálculos que esté haciendo a cada momento, antes de lanzar cada algoritmo del programa, del juego, tienen que hacer cálculos para saber si la fluidez va a ser aceptable o no.
Entonces, esta clase de programas están viendo todo el tiempo cuánto va a tardar los algoritmos y dependiendo de lo que tarden, van a ejecutar el algoritmo A, el B o el C o el algoritmo Z. ¿Cuál algoritmo van a ejecutar? Dependiendo de diferentes características que tenga la computadora. Y estos programas tienen acceso a esos datos, incluso hasta les dejan modificar esos datos al usuario. El usuario tiene la posibilidad de cambiar la frecuencia, digamos, de su pantalla. Por eso se compró una super pantalla de 8K de 160 Hz de velocidad, digamos, ¿no? Una super pantalla, pero su procesadorcito sigue siendo el antiguo. Su tarjeta gráfica ni siquiera es RTX, es GTX solamente, digamos. Entonces, va a tener que tomar en cuenta esos otros parámetros, porque son como 4 o 5 parámetros de hardware que debe tomar en cuenta para poder ejecutarse el algoritmo A o el B o el Z, como les decía. Pero tienen que tomar en cuenta ese detalle, ¿no? De todos esos factores que pueden influir en la ejecución de los algoritmos. Entonces, ellos obviamente primero hacen cálculos en papel y luego esos cálculos los tienen que traducir a algoritmos. De lo contrario, sería como Fortnite cuando salió, solo funciona en Galaxy S9, en menos de eso no funciona. Es como decir, ahora tengo este jueguito y solo funciona con esta característica para arriba, de ahí para abajo, confórmense con Free Fire nomás, ¿no? Entonces, no es negocio para ellos que sean pocos los usuarios. Antes sí. Hay una estrategia, ¿no?, de hacer programas para un grupo elite, pero luego ese grupo elite cada vez va siendo menos. Entonces, cuando si deciden crecer más el negocio, pueden orientar a que no solo el elite, sino otros también tengan las experiencias y sobre todo que pongan plata. Y han logrado hacer que funcione para diferentes niveles, ¿no? Niveles de acceso, o sea, con pantalla más grande, con más resolución. La pantalla puede no ser grande. De hecho, un teléfono celular tiene mayor resolución que una portátil de 17 pulgadas. Entonces, el tamaño no es la referencia, sino el tamaño de los pixelitos en la pantalla, ¿no? La resolución, eso es lo importante. La velocidad de refresh es otra cosa importante. El procesador es importante. La velocidad del procesador, yo puedo tener un Core i7 de 2 GHz, mientras otro tiene un Core i7 que está trabajando a 5 GHz overclockeado, ¿no es cierto? Entonces, de 3, originalmente es de 3, pero lo puedo overclockear y llega a 5. Entonces, esos son parámetros incluso hasta configurables en la misma máquina, ¿no? Y la memoria, cantidad de memoria, velocidad de memoria. No es solo decir, tengo 16 de RAM, pero a 2 GHz. No es lo mismo que tener 8 de RAM a 3.66 GHz. Entonces, el que tiene 8 a 3.66, su computadora va a ejecutarse más fluido que el que tiene 16 de RAM, pero a 2 GHz. Entonces, son tantos factores que afectan que incluso hay programas, especialmente los juegos. Estos juegos tienen incluso librerías que le permiten acceder al hardware de su máquina para aumentarle los frames, para subirle o bajarle los frames, para subirle o bajarle la velocidad a la que va a trabajar su procesador, subir o bajarle muchas otras cosas. Hay ciertas cosas que no se puede subir y bajar la RAM, por ejemplo, esa es estándar. Con lo que viene no le pueden ni aumentar ni disminuir. No hay RAM overclockeable, ¿no es cierto? Entonces, viene de esa forma. Entonces, esos programas, obviamente, que quienes han programado ahí entienden lo que significa tiempo de ejecución de un algoritmo. No harían todas esas cosas si no entendieran nada de eso, ¿no es cierto? Pues en resumen, el que no le entiende a eso, difícil que lo contraten en una empresa que hace juego. Si no le entiende al TDN, ¿para qué lo voy a contratar a este bicho? Pues si solo sabe teclear nomás, ¿no ve? No sabe cómo hacer mejoras. Entonces, y así, esos son de los programas que les puedo comentar que ustedes pueden verlo a simple vista, digamos, ¿no? Si usted no es el que juega, conoce a alguien que lo hace y puede estar a su lado mirándolo cómo configura, hasta pareciera que sabe más de computación que usted, ¿no es cierto? Entonces, va por ahí la cosa.